Bienvenidos a EIDOS, el podcast del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián, un espacio de pensamiento reflexivo para un mundo complejo. Hoy nos acompañan Eduardo Fuentes, director del Instituto de Filosofía, y Claudia Luis, licenciada en Filosofía y magíster en Estudios Políticos, quien nos hablará de su nuevo libro De Sócrates a Netflix y de la importancia de la difusión de la filosofía, así como de las humanidades en general. Hola, mucho gusto. Es un placer tenerte, Claudia, acá. Como ustedes la habrán escuchado, ella es la voz en off de nuestro podcast, parte de la Escuela de Humanidades de nuestra facultad, y va a hablar hoy día acerca de esto, su libro, que escribió junto con Camilo Pino, otro miembro de la Escuela de Humanidades, De Sócrates a Netflix, una guía sencilla para entender la filosofía. Claudia, cuéntanos, ¿cómo surgió este libro? En Humanidades tenemos una deuda casi histórica, ¿no? Pero una deuda muy importante con la sociabilización de los conocimientos de literatura, historia, filosofía. Y dígase que las ciencias exactas, por decirlo de alguna manera, no lo tienen. Por ejemplo, ya el siglo pasado tenemos que Carl Sagan, con su serie de Cosmos, se hizo cargo de esta sociabilización muy importante. Acá en Chile tenemos excelentes sociabilizadores o divulgadores del conocimiento, como son la Tere Paneque, el profesor Massa, Cristian León, y que de alguna manera se hace mucho en otros países también. Y que las humanidades como que somos reticentes. Como que yo me acuerdo siempre en la universidad de escuchar, y en mi caso de filosofía, porque yo estudié filosofía, de escuchar profesores diciendo como no, pero es que la filosofía es solo para algunos. Y puede ser, pero una cosa es que sea solo para algunos y otra es que que sea solamente para algunas personas porque llegó selectivamente a algunas personas. No todos tienen la posibilidad de crecer y de educarse en un ambiente filosófico leyendo y conversando con sus padres acerca de esos temas, sino que de repente muchos crecen y nunca se interesaron por la filosofía. Y de hecho, grabando un podcast, uno de los comentarios que nos llegó, que fue muy lindo, era un tipo en México que decía, miren, soy camionero, me paso toda la vida andando en camiones, y uno de los podcasts que más me gusta es el de ustedes porque me hace reflexionar un poco más acerca de las cosas que nunca pude pensar en su momento. Porque quizás no se dieron el espacio, porque quizás las oportunidades de la vida no se dieron, etc. Pero en la universidad siempre estuvo por lo menos para mí, este mito de que las humanidades o la filosofía es solamente para algunas personas, como un poco de recluirla y tenerla un poco como rehén. Quizás no de manera hostil, pero sí un poco egoísta, porque por miedo a ser reduccionista o por miedo a no ser veraz en lo que se dice respecto a los autores o respecto a muchas cosas, y de repente quizás no por miedo, de repente quizás por un cierto elitismo, hay un trabajo que no se está haciendo y que es súper importante a mi parecer. Y fue cuando entré a una práctica en la CEPAL donde me di cuenta de la importancia de la sociabilización de los contenidos, de la ciencia abierta. Pero es cierto que, claro, ¿cómo queremos que la sociedad sea más culta o sea más... Si es que no se le ha dado la oportunidad, si es que hay alguien que no hace un trabajo de sociabilización de ciertos conocimientos, porque efectivamente no todas las personas son familiares o están familiarizadas con conocimientos como la filosofía o la ciencia, de acercarla un poco, de desgranarla a perjuicio de, claro, reducir un poco los contenidos, porque eso es un poco la explicación, quizás reducir un poco la complejidad del total para digerirlo. Y lo que nosotros siempre decimos con Camilo es que nosotros en el fondo no pretendemos ser todo el conocimiento filosófico, sino que pretendemos ser un punto de llegada. Para algunos seremos donde muchos se queden quizás, porque a muchos no les interesa saber más allá, como que les interesa y es suficiente orientarse, saber de qué se trata. Y hay otros que les interesa, oye, qué interesante este tema, ¿dónde lo puedo leer? Y se van metiendo autores y van leyendo. En el verano tuvimos una firma de libro y un chico que era ingeniero civil, por ejemplo,
Nosotros no esperábamos que llegara nadie y llegaron varias personas y uno de ellos fue este chico que dijo, en verdad, muchas gracias, porque para mí siempre, o sea, tenía mucho prejuicio hacia las humanidades y gracias a ustedes me di cuenta que efectivamente son muy complementarias. Y ahora estaba leyendo a Heidegger, había leído a Platón, o sea, como que en el fondo estaba metiéndose ya más en una filosofía que uno dice de autor. Y al libro llegamos porque el año pasado nos escribieron de Planeta. Bueno, nosotros con Camilo y tenemos este proyecto desde hace ya... Ustedes tienen un podcast. Tenemos un podcast. En Instagram. Claro, tenemos un proyecto de divulgación de la filosofía que se llama Filosofía y Humor. Con 423.000 seguidores en Instagram. Y en Spotify fuimos, como el 2021, fuimos como el 1% de los podcasts más escuchados en el mundo. Que fue como, wow. Igual en ese 1% hay muchos podcasts. Claro, pero hay muchos más que no están. Sí, también es cierto. Y ya llevamos 6 años y el año pasado nos escribieron de la editorial Planeta que ellos tenían estos libros de divulgación científica de las ciencias sociales, o sea, de las ciencias, naturales, y que hace tiempo habían tenido intentos de las humanidades, pero no habían dado resultados y querían intentar nuevamente y vieron nuestro proyecto y les había parecido interesante. Entonces ahí como que imponíamos un par de ideas que efectivamente querían el libro para un público juvenil. Camilo ya tenía pensado, porque Camilo es muy visionario, y tenía pensado hace ya varios años escribir un libro con analogía de las películas, por ejemplo, de superhéroes. Porque efectivamente, ¿qué diferencian a los superhéroes o a los héroes de las personas de pie? Y es que tienen superpoderes. Entonces, ¿cómo quizás actuaríamos nosotros en esas situaciones o qué sé yo? Entonces fuimos desarrollando un poco esa idea y escribimos el libro y salió súper fácil en realidad. En un año ya estaba el libro impreso, un poco más de un año se estaba ya vendiendo en las librerías, y con una editorial como Planeta, que es enorme, como con mucha actividad de feria, firmas de libros, apariciones en radio y qué sé yo. Y tuvo un muy bonito recibimiento porque, claro, nos decían, oye, ya estoy en la introducción y nos estamos riendo. O gente que, no sé, mi papá, que nunca le interesó la filosofía, se lo leyó y le encantó. Vamos primero por parte. Este libro viene de su proyecto Filosofía y Humor. Hay muchas maneras, supongo, de hacer difusión. No todas son divertidas, no todas son chistosas. Primero, ¿por qué ustedes... Que serían 2 preguntas. ¿Por qué ustedes quisieron hacerlo con humor? ¿Cuál creen que es el gancho ahí? Y segundo, ¿cuál dirían ustedes que es la mayor dificultad que han tenido en esto? Tú mencionaste que muchas veces hay un prejuicio de parte de la academia filosófica y la academia en general acerca de la comunicación de la ciencia y la difusión. ¿Ustedes han visto algún problema ahí? Partamos con el humor. Ya, claro, el humor en realidad partió de las clases. Yo creo que el proyecto en general partió desde las clases mismas, como un poco extender las clases hacia un público general. Y es porque, Camilo, y acá replico un poco lo que dice Camilo y después mi experiencia personal. Y es que Camilo siempre dice que él lo pasa muy bien en clases porque siempre se sitúa en ejemplos con los estudiantes y los estudiantes le responden, ay, pero ¿y qué pasa con esto otro? Y hay mucha interacción mutua y que al final las clases terminan siendo muy simpáticas. Porque claro, especialmente las clases de ética, donde uno se sitúa en ejemplos quizás extremos que no se dan en la vida cotidiana, los estudiantes siempre terminan enganchando mucho, como, ay, pero... ¿y qué pasa si, no sé, mi abuelita tenía un chocolate y que se estaba venciendo y yo me lo comí? Claro, si es que el chocolate se vencía, se iba a desperdiciar alimento, qué sé yo. Entonces esas casuísticas siempre surgen en clase, pero que finalmente terminan dando como resultado clases entretenidas que son amenas para los estudiantes y amenas para el profesor, que muchos pueden saber que termina, o
pudiendo ser un rubro muy repetitivo también, porque al final las clases, cuán diferente uno puede hacer una clase. Pero efectivamente se puede hacer muy diferente. Uno engancha de diferentes maneras con los estudiantes o con generaciones, qué sé yo. Entonces el humor surgió de ahí, gracias a estos chistes o a estas situaciones divertidas, empezaron a ser más receptivos. Porque efectivamente, claro, cuando uno plantea una situación de manera cómica, al tiro uno le quita un poco un nivel de, quizás es reiterativo, pero de seriedad y densidad que quizás no todos quieren tener. Entonces, si uno lo aliviana, más estudiantes van a ser más receptivos y van a estar más dispuestos a enganchar con una clase que quizás antes no estaban dispuestos a hacerlo realmente. Entonces, el humor para nosotros es súper importante porque de alguna manera te predispone para ser receptivo a un contenido con el cual no estás familiarizado. Y yo siempre, cuando pongo, por ejemplo, el dilema del tranvía, siempre digo, cuando van a lanzar a la persona que es muy gorda, siempre digo, ya, pero no me funen. Y como que al tiro todos los estudiantes, como que si estaban viendo el teléfono, qué sé yo, como que dan vuelta la cara, ¿qué? ¿Funar? ¿Qué? ¿Por qué? Y al tiro enganchan. Y digo, ya, pero en verdad no me funen. Y ahí, cuando, claro, dicen, no, es que van a tirar una persona, si pudieran tirar una persona muy gorda, ¿qué harían? Y como, porque efectivamente quizás se pasaba en el rollo de que era algo mucho peor o qué sé yo. Entonces intentamos replicar el modelo de clases. Me extendí mucho, pero intentamos replicar el modelo de clases un poco, ya sea Camilo lo hace con los memes, que él es el gran ideador de los memes, que son un poco, de repente, una dosis pequeña de filosofía para terminar el día, qué sé yo. Y también en el momento de los podcasts intentamos hablarlos, reír, o sea, hablar los temas, exponerlos, presentarlos, etcétera, pero siempre con esta gota de humor. Si es que están en el transporte público del trabajo a sus casas, ya cansados, qué sé yo, es un poco tedioso escuchar algo que es como más denso, quizás. Ahora bien, la filosofía es una cosa muy seria, además, dirían Sí, algunos. po. Y algunos de los temas que tratan ustedes en este libro, que yo recomiendo comprar, son temas serios. Sí. Y densos, si puede ser. Entonces voy a retomar ahí la pregunta que te había hecho. ¿Cuál es ¿Han tenido alguna dificultad en traspasar primero estos, como las teorías filosóficas, temas densos? Primero, traspasarlo como una audiencia general. Y segundo, traspasarlo de una manera divertida a una audiencia general. ¿Ustedes ha sido algo fácil? ¿Se les da automáticamente? ¿Creen que algo se pierde? A mí, por lo menos, es una práctica también, creo yo. Primero, yo creo que hay que efectivamente quitarse los tapujos de mezclar, por ejemplo, la filosofía con el humor, o la filosofía con superhéroes, o la filosofía con ejemplos cotidianos, porque en la práctica no hay nada más cotidiano que la filosofía. Y de alguna manera, claro, nuestro lema es volver un poco la filosofía, o devolver la filosofía a las calles, precisamente porque ahí surge todo. No es que se mantenga innecesariamente, obviamente después sube y se eleva y puede lograr cosas maravillosas. Pero también es importante recordar que la filosofía también es un diálogo. Y ese diálogo puede surgir con cosas, o sea, pueden surgir cosas cómicas, o sea, de repente no todos seguimos un hilo mental, por lo menos yo tengo claro que yo no, un hilo mental claro, sino que cuando alguien me habla, estoy pensando, mira, como, no sé, Snoopy en este capítulo, no sé por qué pensé en Snoopy ahora, por ejemplo, nunca la vi tampoco. ¿Te perdiste algo? Me perdí algo. Pero en el fondo como que yo creo que hay una cierta honestidad que yo creo que viene con las cosas. De repente, efectivamente, hay ciertos casos en que la conversación es tan abstracta, en que efectivamente se convierte en un diálogo abstracto y está bien. Pero hay cosas que en su esencia sí se pueden hablar coloquialmente, en el fondo. Y en ese sentido, me parece que es súper relevante la importancia de hacerlo. Creo que incluso los profesores, cuando están transmitiendo sus temas a un
a un curso de filosofía que está estudiando, por ejemplo, una licenciatura en filosofía, están abajando su tema y lo están instanciando, por decirlo de algún modo, en ejemplos para que los estudiantes puedan comprenderlo, porque al final del día, si bien pueden ser estudiantes de filosofía que están más familiarizados con los temas, por ejemplo, que una persona común y corriente, por decirlo de algún modo, o que el público general, igual no están familiarizados con ese tema en particular. Entonces, igual al momento, creo yo que uno da a conocer un cierto tema o un cierto diálogo o discusión, uno efectivamente tiene que hacer el esfuerzo de explicarlo. Y en esa explicación, cualquier recurso es válido. Perfecto, perfecto. Ahora, hemos hablado, o sea, tú has mencionado de la recepción que han tenido de estudiantes, el camionero, todo eso. Pero, ¿cómo dirías tú que ha sido la recepción ya de su proyecto Filosofía y Humor, de este libro en particular? Y uno podría decir en general de la difusión de la filosofía en el mundo universitario, en el mundo académico. Porque pareciera, como tú habías dicho, que es como... La filosofía no está tan dada y las humanidades parece no están tan dadas a este tipo de cosas. No sé, pero de repente hay cierto resentimiento y que yo creo que es natural, dada la naturaleza de las dos, no sé si disciplinas, pero de las dos labores, de que el académico escribe papers y está sumido en lo más como drástico de la búsqueda científica hacia la verdad y qué sé yo, versus esta divulgación. Y claro, los papers uno haya que los lee muy poca gente, tienen poca recepción en general. Creo yo que puede ser poco gratificante si es que lo que uno busca es que alguien te lea. Y en ese sentido puede generar como a ustedes los lee mucha gente versus a nosotros que nos esforzamos tanto y estamos en esta ardua búsqueda y que no nos lee nadie. Pero lamentablemente eso es lamentable, o sea, eso es parte del quehacer que es diferente. Y que yo creo que las dos son súper valiosas y las dos son importantes. Pero efectivamente, creo yo que algunas veces yo he sentido como alguna mirada despectiva, no hacia el libro en sí mismo, por tener el respaldo de la editorial tan grande, qué sé yo, pero sí a este proyecto de sociabilización hemos sentido, yo por lo menos, como una mirada en menos, pero son parte de nomás. Claro. Ahora tú estás iniciando una carrera, tú eres muy joven, estás iniciando una carrera como en parte un proyecto Fondesit, estás trabajando en algunos artículos ya en el mundo más académico. ¿Tú sientes que claro, ambas cosas son compatibles, pero de algún modo ustedes cuando preparan esto y preparan su Instagram, etcétera, también leen filosofía académica, los papers, ¿o no? Sí, de hecho, un siguiente proyecto a sumar para la página es sociabilizar papers, o sea, como determinados papers. Es decir, miren este paper nuevo que salió respecto a tal tema, dice ta. Y esa es una idea que tiene Camilo y que se está haciendo harto también ya en la ciencia, o sea, como en proyectos de divulgación de ciencias naturales. Y que eso sería un esfuerzo para darle un empuje más al proyecto. Pero efectivamente somos nosotros dos, entonces igual es intenso. Es difícil. Es difícil. Y lo más difícil es la constancia también, porque claro, de repente están esfuerzos esporádicos que uno hace, pero tener la constancia de hacerlo periódicamente es más arduo todavía. Sí, perfecto. No, sí, totalmente. Ahora, este libro, como yo se lo dije, es un libro muy recomendable, es bien divertido. Ustedes son muy graciosos, además. No, bueno, ¿y qué se viene para el futuro de la difusión, futuro de filosofía y humor? ¿Van a mantener el proyecto? Sí, queremos mantenerlo. Yo creo que es algo que nos encanta a los dos. Es bastante agotador, pero nos llena mucho, precisamente por todo lo que ya he dicho. Y nos encantaría
convalidarlo con otros proyectos quizás de microcurso o de Camilo tiene la idea de hacer una productora, por ejemplo. Ahí hay que ir viendo. La idea sería bacán poder sacar otro libro. Hay que conversarlo con la editorial. Siempre hay muchas ideas. Siempre se pueden hacer más cosas. ¿O no? Claro. Ya, perfecto. Oye, Cali, muchas gracias por participar acá. Muchas gracias por tu labor. Yo no tengo Instagram, yo soy muy viejo, pero sigo el podcast. Qué bueno. Sí, he escuchado el podcast. Y en YouTube también. Ah. Sí. Algún día me haré un Instagram y sabré cómo meterlo, pero muchas gracias por la difusión, digamos, ¿no? Y por estar aquí en la universidad y por este proyecto, porque es verdad, muchos de los temas a los cuales nosotros nos dedicamos y los cuales muchas veces se hablan en este podcast y en otros lugares, conferencias, son temas muy importantes o que uno considera que son muy importantes. Pero claro, que uno querría que llegaran a más personas y ustedes se están esforzando en eso. Así que muchas gracias a ti y a Camilo y muchas gracias por participar en este podcast. No, feliz de estar acá. Muchas gracias, a pesar de que hablo puras tonteras y que me cuesta seguir como el dicho en inglés, un train of thought. Así que... Claro, pero en filosofía y humor podemos ver algo más ordenado. Sí, porque ahí seguimos un guión. Ahora fue como... Claro, algo más libre, sí. Más espontáneo. Sí, ya. Muchas gracias, Cali. Que estés muy bien. Chao.